No tengo ni idea de cuál. Buenas tardes y gracias por quedaros al debate. ¿Nos quitamos las mascarillas? No sé, me lo voy a quitar. No sé cuál es el. Yo también. No es un debate estrictamente sobre la obra que acabamos de ver, sino un encuentro entre Lucía Miranda y Víctor Morilla, que Víctor es el codirector de esta Celebraré mi muerte, y Lucía Miranda es especialista en teatro documental. El Festival Cuéntalo se ha dedicado este año al tema de la muerte como tema principal, y esta tarde hemos tenido una tarde muy intensa. Antes de Celebraré mi muerte hemos visto los resultados del taller que ha desarrollado Lucía con gente del teatro de aquí de La Rioja, y después hemos visto este impresionante Celebraré mi muerte. Quería empezar por Víctor Morilla preguntándote el origen de esta representación teatral, que es en realidad un origen audiovisual. ¿Por qué decidisteis llevarlo al teatro y cómo recurristeis al teatro del barrio? Pues sí, tiene un origen audiovisual porque yo no soy director de teatro, ni en realidad sé apenas mucho de teatro. Yo trabajo en televisión. Lo que sí que ocurrió, como ocurre tantas veces, es que a mí alguien me inspiró. Es decir, yo vi una obra de teatro que me pareció fenomenal, que ponía en escena a una persona que no era actriz, y me impactó, porque lo que yo estaba viendo, la sensación que yo estaba viendo sentado en la butaca, era la de estar viendo un documental, pero en directo. En lugar de verlo en una pantalla, en directo una chica explicaba su vida. Aquello me pareció fantástico, y como en esta vida creo que los que nos dedicamos a la creatividad o en realidad lo que hacemos, creo, nos guste o no, es ir cogiendo ideas. Nadie creo que invente nada. Pues cuando al cabo de pocas semanas conocí a Marcos y conocí su historia, me pareció impresionante su historia, me pareció impresionante él, la manera que tenía de hablar y comunicar, y decidimos que, ok, nunca habíamos hecho teatro, pero ¿y si probamos, no? ¿Y si lo intentamos? Entonces nosotros somos una empresa, una productora de televisión, y fuimos a buscar ayuda porque no sabemos. Entonces teníamos la idea y fuimos a buscar a la gente de teatro del barrio, y concretamente a Alberto San Juan, que nos ayudó a montar este espectáculo. Además, os llamáis Producciones del Barrio, pero no tiene que ver con... No, la verdad que nos llamamos Producciones del Barrio, la productora de televisión, y Teatro del Barrio, la compañía de Alberto, que es una cooperativa en realidad, ¿no? Pero es pura casualidad, no somos la misma empresa. La obra de teatro documental a la que te referías, lo hemos hablado antes, es Claudia, sí. Sobre el caso de los bebés robados durante la dictadura argentina, que contaba una mujer que fue víctima, que fue bebé robado, sí, que se ha visto en este escenario. Aquí también hemos visto el proyecto Laramie, que creo que es un texto que se conoce muy bien en los institutos estadounidenses. Hemos visto también Jauría, que yo creo que también es teatro documental a partir del caso de La Manada. Y aunque no se ha visto aquí, también es una referencia en España, Ruth Bárcenas, que hace precisamente el teatro del barrio. Lucía, tú que eres directora de escena, dramaturga, creo que no te gusta mucho que se diga, porque siendo especialista en teatro documental, ya voy. Lo que te dedicas es a investigar, hacer trabajo de campo para luego hacer un trabajo teatral. Cuéntanos exactamente qué es el teatro documental, qué tipos de teatro documental hay, qué es el verbatim, qué es la técnica que has utilizado anteriormente con los actores de aquí para hacer este proyecto Casa que has desarrollado para Cuéntalo. Lo primero, me ha encantado. Sí, gracias. Me he llorado todo el final, y es verdad, él es un narrador maravilloso. Así que no me extraña que os lanzarais, porque a mí me pasa lo mismo cuando encuentro a alguien que tiene esa capacidad de contar. Hay que aprovecharlo. Qué bien. Porque me he emocionado y me ha hecho pensar mucho también.
Pues el teatro documental se basa, como habéis visto, en que el espectáculo nace de entrevistas y se desarrolla por un grupo de actores que trabajan con esas entrevistas, como puede ser el caso de Jauría, si lo habéis visto aquí. En Jauría, más que de entrevistas, parte de los juicios. O, como habéis visto ahora, con personas reales que te cuentan su historia. Entonces, es un trabajo muy delicado, que lleva mucho tiempo. Yo no sé vuestro caso, me encantaría saber, pero cuando yo he trabajado con personas que no son actores, hay como un gran trabajo de escucha, de ver qué quieren contar, un gran trabajo de edición para que no se desbarre el discurso, no se desbarre la emoción y vayan a lo que quieres que cuenten. Y también suele haber una puesta en escena que tiene que ver con elementos documentales, como habéis hecho, ¿no? O sea que es un gran ejemplo. Y otras veces son actores profesionales los que interpretan un texto. Como yo hago un montón de entrevistas, ahora he estado haciendo un montón de entrevistas y en algún momento, la temporada que viene, se verá un espectáculo que se llamará Casa y que girará, y que todo lo que se vea en ese espectáculo será real y partirá de entrevistas. El caso Verbatim es muy particular porque... ¿Cuántos habéis oído hablar de teatro documental Verbatim? ¿Nadie? Vale. Los que estabais antes. Jauría es un caso así, Ruth Bárcenas también. Jordi y yo somos de los pocos que trabajamos con esa herramienta y estamos tramando algo juntos a futuro, justamente porque los dos trabajamos con la herramienta de manera muy distinta. Tiene que ver con transcribir palabra por palabra lo que dicen las personas, por lo cual los actores, cuando reciben el texto, no solo reciben el texto, sino que reciben unos audios de las personas que han sido entrevistadas. Esos audios están editados y el actor lo que hace es trabajar con los audios y aprenderse el texto como quien se aprende una canción. Aprende los ritmos, las pausas, la cadencia, habita esa voz. Se suele decir que el lenguaje es identidad. En Verbatim, quienes trabajamos Verbatim, que el lenguaje es identidad, por lo cual, si tú respetas el lenguaje de esas personas entrevistadas, vas a ver un montón de cosas. Vas a ver su procedencia cultural, vas a ver el nivel de estudios que tienen, vas a ver el nivel de nervios o el nivel de control que tienen, que también se ve en el habla, y eso es identidad y es una manera de dar voz a las personas y de representar diversidad. Pero intuyo que lo que se persigue no es el mero entretenimiento que puede perseguir el teatro más comercial, ni siquiera la representación artística o intelectual de un teatro más culto. Se persigue un teatro social que influya en la cuestión social que lleva a escena. Yo es que creo que todo el teatro es social. Incluso el más burgués de todos es social, por lo menos para mí, porque habla de la sociedad. Entonces, creo que cada texto de teatro documental quiere hablar de una cosa, pero sí parte de la necesidad de alguien de contar, de la necesidad de alguien de que entiendan su historia, ¿no? Como en vuestro caso. Yo acabo de estar haciendo ahora en Festival de Otoño un laboratorio que se convertirá en espectáculo la temporada que viene y parte de la necesidad de un grupo de mujeres de contar su historia. Entonces, en ello sí que hay algo social, lógicamente, pero para mí, como en todo, igual que un dramaturgo cuando escribe cualquier cosa, tiene una necesidad de contar o una necesidad de ganar dinero. Siempre parte de la necesidad. Vosotros, Víctor, imagino que perseguíais llevar el tema de la eutanasia a la opinión pública. No sé qué alcance tuvo el Salvados dedicado a este caso, y en un momento dado decidís hacer una obra de teatro para mover un debate que luego tenga quizás una repercusión legislativa y que se regule por fin el caso de la eutanasia, mover un debate como en su día pudo ser el caso del aborto. Sí,
Hay algo de eso en el proyecto. Vosotros sabéis, fíjate que el caso de Marcos hace bastantes años ya. Sin embargo, cuando ocurrió aquello pasó relativamente desapercibido y ha sido los últimos años cuando la cuestión de la eutanasia se ha puesto muy en boga, hasta el punto de que la previsión o lo que pretende el actual gobierno es aprobarlo en esta legislatura. Había una parte de intención de invitar a la gente a pensar en ello. Siempre dijimos cuando preparábamos la obra que no queríamos, y espero no haber cometido ese error, no queríamos hacer un meeting a favor de la eutanasia. Queríamos invitar a pensar y preguntarle a la gente que al menos tengan una opinión al respecto, porque creo que normalmente no nos apetece. Mirad, yo cuando hicimos el Salvados, en el que conocimos a Marcos, yo tuve que hacer un Salvado sobre la eutanasia y soy la peor persona del mundo para hacer este tema porque yo soy un cagao, literalmente. O sea, no me apetecía este tema. Soy medio hipocondríaco, o sea, tengo miedo, no me apetecía hablar de la muerte, no me gusta la enfermedad, no quería pensar en eso y es lo que suele pasar. Sin embargo, después de entrevistar a Marcos, después de conocer un poquito más el tema, después de pensar un rato en eso, estoy un poco más tranquilo. Porque al menos tengo una opinión, la que sea, respecto a ese momento que va a llegar sí o sí. Quiero decir, es casi lo único que tenemos por seguro que nos va a pasar. Y incluso, como me ha recordado Marcos a veces, la muerte nos va a llegar y seguramente la primera no va a ser la nuestra. Primero van a suceder, por ejemplo, la muerte de nuestros padres. Y eso normalmente sucede. Entonces, yo creo que pensar un poco en ello y pensar cómo lo vas a gestionar cuando llegue es sano. Igual que pensar un poco en esa posibilidad de la eutanasia. Sí, queríamos invitar al debate. Sí. Se suele decir que la muerte es democrática, que al final nos iguala a todos. Pero yo me acuerdo de Espartaco explicando la diferencia, lo diferente que es la muerte para un noble romano, para un hombre libre, que para un esclavo. Para un esclavo es una liberación, es el final de una condena. Hemos visto en la parte audiovisual del montaje que también en esto de la eutanasia hay clases y clases, ¿no? Es que si tienes una suficiente cantidad de dinero puedes irte a Suiza y tener una muerte digna. Regularlo evitaría a los médicos, como el caso de Marcos, enfrentarse a ese dilema cada vez que se encuentran con un caso semejante. ¿No es así? Sí. Creo, fíjate, yo en este debate incluso creo que me parece una opción lícita incluso quien diga que no hay que regularlo. O sea, quien diga ya está la cosa bien así, me parece bien. O sea, seguramente no voy a estar de acuerdo, pero al menos sí que creo que está bien que cada uno opine sobre eso. Sobre la eutanasia en concreto, sabéis que el gobierno encarga unas encuestas del CIS en la que pregunta sobre diferentes temas normalmente. ¿Qué opinas tú del terrorismo, la economía, qué le preocupa, no? Pues durante muchos años se estuvo preguntando a la sociedad sobre eso y los porcentajes de personas que estaban a favor, creo que estaban en torno al 70% o algo así. Y se dejó de preguntar. Se dejó de preguntar por lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata tanto de decir si uno está a favor o en contra, que me parece todo bien, sino simplemente como mínimo de poder opinar al respecto. Sí, y hablar de ello. Claro, hablar de ello. Sí, sí. Seguramente, además, en cuanto quedan las cuestiones en manos de los políticos, los problemas se enfangan mucho porque seguramente también en la eutanasia España está muy polarizada políticamente. Igual hay que ir a la base y a la educación. Tú haces mucho teatro educativo. Yo paso el día en las aulas. Y eres muy defensora de llevar el teatro a las aulas. Eso ayudaría a que los jóvenes se implicasen en cuestiones que afectan a todos y a cuestiones de actualidad, ¿no es así? Yo creo que hay que llevar el pensamiento crítico a las aulas. Y mi herramienta es el teatro, pero para otros será el audiovisual, para otros será la filosofía o la pintura. Creo que es súper importante que trabajemos desde pequeños en poder escucharnos,
poder escuchar diferentes opiniones, poder escuchar esas opiniones y no matarnos, como ocurre en el Congreso, y que seamos capaces de elaborar un discurso para defender tu opinión y escuchar al otro, irte a casa y pensarlo. Y para mí la herramienta que he encontrado para poder hacer eso y desarrollar pensamiento crítico es el teatro. Entonces, sí, yo creo que en las aulas se necesita que dejemos de trabajar metiendo en la cabeza conceptos que ellos escupen en los exámenes y que los 2 meses no se acuerdan para nada, y que empecemos a trabajar desde el juego, que hace que se te quede en el cuerpo, y desde el pensamiento crítico, que hace que te plantees dónde estás en el mundo y qué piensas y cómo te sitúas. Entonces, sí, para mí es el teatro, pero para otros es otro lenguaje. ¿Qué opinas tú, Víctor? ¿También sería una buena herramienta el audiovisual en los institutos para que los jóvenes se implicasen no terminasen pasando de la política y no solo se rebelasen cuando les cierran los bares? Sí, la verdad es que estaría muy bien. De todas maneras, yo creo que precisamente, por lo menos en la cuestión audiovisual, ahora mismo los jóvenes, claro, han pegado un acelerón con todas las cosas que tienen de las nuevas tecnologías, los vídeos maravillosos que se hacen con los teléfonos y demás, que yo creo que los chicos jóvenes nos pueden dar muchas lecciones. Lo que sí creo es lo que dice Lucía, ¿no? Que quizás no hay no se está fomentando utilizar eso no solo para conseguir followers o para tal, sino que ellos entiendan que eso puede servir para pensar, para dialogar, para reflexionar, ¿no? Lo que tú dices, para provocar cambios, ¿no? En la para sociedad. provocar cambios. Claro. Tú que vienes del mundo audiovisual, que en el propio montaje teatral lo incluís, ¿cómo crees que se presta mejor una determinada historia para narrarla en un lenguaje o en otro? Yo creo que hay historias que aceptan casi cualquier formato. Hay historias tan buenas que puede ser una novela, un cómic o una obra de teatro. Y después creo que hay algunas que por sus características se conjugan mejor en un tipo de formatos o en otro. A mí me encantaría, mi sueño sería poder llevarla al mejor de sus... Me encantaría poder dibujar un cómic sobre esta historia que hemos visto o hacer una película. Pero sí que creo que a veces está bien acertar un poquito cuál es su mejor formato. Creo porque, por ejemplo, en esto que acabamos de ver, en el ejemplo que tenemos aquí, para mí la gran fuerza es que yo sé que Marcos, que está aquí, es la persona que me está explicando esa historia. Y que está aquí y casi que ahora puedo ir y saludarlo. Eso para mí es el gran fuerte de esta historia, ¿no? Entonces yo creo que las historias, primero hay que saber detectarles cuáles son sus historias y después cuál es la mejor manera de narrarla. Por ejemplo, me imagino que Lucía, a lo mejor, que trabaja teatro, a lo mejor se habrá encontrado alguna vez en una historia que le encanta, pero no funciona exactamente. No, porque tiene muchos planos y dices, jo, es que esto para hacerlo guay necesitaría audiovisual, porque Claro. tiene muchos planos, mucho adelante, mucho atrás, mucho... Sí, Claro. estoy de acuerdo. Y también creo que lo que dices de tenerle aquí es la magia. Claro. Como dónde encuentras la magia. La magia en esto está, eso, que te encuentras con él y que sabes que es de verdad y que ahora no le puedes tocar, pero si no, le tocarías. claro. Le darías un buen abrazo a la salida. Pero tú, Lucía, por ejemplo, ves con cierta distancia la ficción. No. Ese axioma que hay de que la realidad siempre supera la ficción, más allá del dicho, para ti es algo impepinable. No, a mí me gustan mucho las dos. Y en el trabajo que hago, aunque llevo muchos años trabajando desde lo documental, también he trabajado con la ficción y a veces creo que una ficción puede ayudar a contar algo muy duro y se puede apoyar en el documental. O sea, no elimino una u otra. Los dos lenguajes me parecen súper válidos y creo, como antes no decía Víctor, que tienes que encontrar el lenguaje. También a la hora de contar la historia tienes que decidir, para contar esta historia, ¿qué es mejor? ¿Un documental o una ficción? Yo a veces había una historia que pensé que era mejor mezclar documental con ficción,
porque se la quería contar a niños de 8 años y las historias documentales eran muy hartas y pensé que hilándolas con algo de ficción, lo documental iba a encajar bien. Entonces creo que es encontrar lo que necesite la historia, ¿no? Igual que el lenguaje, lo que necesite. Y el falso documental, Víctor, tú que hiciste aquel famoso Operación Palas, ¿cuándo tiene sentido? ¿Y cuándo es peligroso jugar? Me parece que es peligroso jugar siempre con el falso documental. El falso documental, y por ejemplo, tomando este ejemplo que nosotros hicimos con el 23F, en el cual nosotros la intención fue engañar a la audiencia durante un buen rato y que pensasen que el 23F fue de otra manera, creo que es delicado porque el espectador se siente engañado, efectivamente. Creo que el truco, cuando yo creo que un falso documental está bien hecho, es cuando tú explicas una historia que es mentira, pero podría haber sido. La gente piensa, ¿por qué no? Y entonces es cuando te cuestionas cosas. Es decir, el gran falso documental más famoso que existe es aquel que se llama Operación Luna, en el cual se explica que el hombre no llegó a la Luna nunca y que todo aquello era una cosa rodada por Stanley Kubrick, una película. Bueno, no sabes la cantidad de gente que a día de hoy todavía piensa que ese documental es verdad, ¿no? Y piensa que son esta gente que le gusta la teoría de la conspiración. Pues por algo será que lo piensan. Por algo será que la gente cree que no llegamos a la Luna. Por algo será que la gente es desconfiada. Cuando provocas esa chispa es que has encontrado una duda. Es como detectar una duda, ¿no? Y nosotros elegimos el 23F porque creo que, por más que esté explicado, hay muchas dudas. Hay muchas cosas que no están muy claras de todo aquello. Y por eso te permites hacer un falso documental. Precisamente, antes lo hablábamos en la Casa de los Periodistas, os lanzo la pregunta a los dos. Jugar en ese sentido con la realidad exige ser muy honesto con el relato, porque si no corres el riesgo de manipular la verdad, que es algo que si lo mezclas con la emotividad colectiva, la emotividad identitaria, es algo que lleva a la posverdad y es una herramienta que han manejado los populismos, la extrema derecha, los neofascismos. ¿Cómo se contrarresta eso? ¿Cómo se cuida esa delgada línea negra? Yo al menos siempre pacto, no sé cómo habéis hecho esto, pero yo siempre pacto con las personas que están en el escenario qué quieren contar y hasta dónde. Y cuando se trata de actores que van a interpretar un texto, igual. Las personas entrevistadas tienen acceso al material antes de que se publique el libro o antes de que se haga el estreno. Como que hay veces que estás tentado de entrar de ficcionar algo, porque sabes que si ficcionas esa escena un poquito vas a empujar la lágrima o la risa. Y yo creo que si es documental y tienes que respetar el discurso, el relato, y a lo mejor en puesta en escena, en mi caso, puedes jugar un poco con generar ciertas emociones, pero a mí me parece importante ser fiel a la verdad, sobre todo porque es una persona que ha puesto su relato y su vida en tus manos para que hagas un espectáculo y creo que tienes que ser fiel a esa persona. ¿Qué opinas tú, Víctor? Sí, yo creo que en todos los formatos, digamos, basados en hechos reales, vamos a llamarles así, ¿no? Y cada vez más la mezcla es total. Hay quien utiliza mucha verdad, poca verdad, lo adorna un poco, el espectador quiere saber si es cierto o no. Yo como hay tantas posibilidades, como tú decías, mezclar documental, ficción, yo al final establezco casi una única diferencia, que es, yo creo que hay una cosa que es, vamos a llamarle el periodismo, lo que sería el periodismo, que ahí yo exijo la verdad. O sea, yo ahí no pido que me intenten explicar los hechos. Todo lo demás, todo lo que sean creaciones artísticas, teatro, novela, documental, la verdad
creo que es bastante libre y uno puede hacer un poco lo que quiera. Si uno quiere coger una historia real y realmente reinventársela toda y reescribirla, y mientras no te engañe, me parece porque al final es la emoción lo que quieres, ¿no? Yo por eso creo que a mí me encanta la libertad de ese campo, incluso la duda. Tú como espectador, cuando tienes duda, me parece que está bien, porque eso te va a obligar a buscar información y decir, a ver, ¿qué pasó?, ¿no? Lo que me parece que es un poquito más grave, por ejemplo, es que ahora, por ejemplo, el documental, ¿no? El documental parece una palabra que lo que diga un documental es verdad, todo tal cual. Es un punto de vista. Es un punto de vista, exacto. Es una parte de la realidad, un documental. Las noticias sí se tienen que obligar, y ya sabemos lo que pasa con el periodismo también, ¿no? Pero deberían obligarse a explicar los dos puntos de vista. Los documentales, como dice muy bien Lucía, son una narración sobre una verdad. Por lo tanto, es una mirada sobre eso. Y esta frase que dice todo el mundo, pues te has enterado porque lo he visto en un documental, ¿no? Lo he visto en un documental en Discovery Channel, no sé qué. Bueno, está muy bien, pero infórmate un poquito más y al menos es como una invitación a que te informes, pero no te lo creas todo a pies juntillas. Sí, para mí tiene que ver con que el documental es el punto de vista de la persona que lo ha compartido. Exacto. Y puede haber, es como si aquí de repente sacáis a la hija de Carmen, al otro, al juez, como que hubiera distintos relatos. Bueno, pues ahí hay distintos puntos de vista, pero es uno el que se comparte, es ese, es verdad, es su verdad. ¿Cuál es la verdad? Héctor Abad Faciolince, el autor de El olvido que seremos, que participó hace 2 días en Cuéntalo, dice que escribió la novela, la historia de su padre, asesinado por los paramilitares en Colombia en 1985, para hacerle resucitar literariamente, porque sostiene que los personajes literarios tienen la capacidad que no tenemos los personajes reales de sobrevivir. Nos explicamos a nosotros mismos a través del relato y de cómo de honestos somos con ese relato. Yo creo que sí. Bueno, yo al menos lo hago. Yo lo último que he hecho ha sido un trabajo sobre la maternidad con 5 madres, porque acabo de ser madre y necesitaba entenderme y entender algunas cosas. Y cuando pienso en Carmen, que es una de las madres, que antes hablabais de los niños robados, a Carmen la robaron su niño aquí en el 79, Carmen te dice en la obra, yo hago esto y estoy aquí para entender lo que me pasó y para buscar a Santi todavía. Entonces creo que el relato es importante para que quede constancia de lo que ha pasado, para que aprendamos de lo que ha pasado, para entendernos y a veces para mirar hacia adelante. Pero te has encontrado, por ejemplo, con personajes reales que no quieren verse reflejados y de algún modo inmortalizados en ese personaje. Pero claro, y que te dicen que haces la entrevista y te dicen que no van a hablar nada y que no quieren contarte nada. Claro, porque tú vas a captar un contexto y la persona va más allá de esas circunstancias, son muchas más cosas que a lo mejor... Ocurre, y en esos casos yo lo que he contado es que no quiere contar. Que para mí tiene un poco que ver como cuando él aquí estaba diciendo, aquí los directores me han dicho que... Pues igual, ¿qué pasa? Que hay gente que no quiere contarse y no quiere entrar en el relato. Para mí eso también es relato. No querer contar es una manera de decidir qué haces con tu historia. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto que digo? Sí, yo creo que sí. ¿Qué opinas tú? ¿Tenemos que vernos a través de esa memoria que dejamos a través del relato? Sí, yo siempre me pregunto que por qué nos gustan tanto los relatos, las historias, sean en la forma que sean, ¿no? Hay muchas explicaciones sobre eso que tienen que ver, bueno, ya creo que ya lo sabéis, o sea, tiene que ver con eso que se llama el mito. Los mitos son historias, cuentos, relatos que explican eso que no podemos explicar de otra forma. Tú ves una película o una obra de teatro y ves unos personajes que hacen unas cosas y no sabes qué, pero algo te ha transmitido, te ha hecho pensar sobre tu vida. El ejemplo más claro de eso pues son las religiones, son cuentos. Hubo un señor que un día lo crucificaron, otro señor que subió a una montaña y no sé qué.
los cuentos, los relatos, los personajes, sean reales o ficticios, te explican su vida y no sabes muy bien qué es, pero algo te llega y tú reflexionas sobre la tuya. Creo que es que no hay otra manera de explicarlo. Yo no tengo ni idea. Ahora, si me preguntas por qué, en mi caso, por ejemplo, ¿por qué Marcos? ¿Por qué su historia? Pues no lo sé. Quizás porque yo le tenía un enorme miedo a la muerte. Puede ser. Y me pareció que él era mi guerrero, ¿sabes? Mi héroe, que de pronto había dicho, pues tu miedo, yo voy a por él. No lo sé, no tengo ni idea. Eso ya tendré que ir a terapia para saberlo, ¿no? Pero sí, supongo que tus personajes, ¿no?, tienen algo de... Claro, algo que no sabes, algo que quieres aprender o que necesitas saber. De todos modos, el caso de Carlos, el caso de Claudia, la mujer que fue bebé robado de la que hablábamos antes, son excepcionales. No te encuentras fácilmente una persona que sea capaz de defender sobre un escenario su historia, una historia tan potente además. Sí. Carlos dice que no es actor, pero es un buen actor. Sí, es un buen actor, sí, es un buen actor. Sobre todo lo que yo considero que es un valiente, por no decir un loco, porque lo que hace, yo soy incapaz, totalmente. O sea, él se sube aquí arriba y se desnuda y explica cosas de sus padres, por ejemplo, que yo alucino. Y sobre todo, además, creo que su gran valentía, que es lo que le pedimos, es que le pedimos que en ningún momento intentase ser un héroe, ni perfecto para nada, que no lo es, y él lo sabe, como nadie. Es imperfecto, tiene sus errores, tiene sus cosas en las que puedes decir, no estoy de acuerdo contigo, tío, o sea, para nada. Y cosas con las que te lo comerías, ¿sabes? O sea, eso es lo rico, ¿no? ¿Qué visteis en él para decidir esta aventura que me imagino que al principio no sería tan segura como para llevar ya casi 100 representaciones, me parece que has comentado? Sí. Pues no sé, la verdad que a mí me cayó muy bien, o sea, me cayó muy bien y a mí me pareció muy fuerte su historia, o sea, me pareció muy valiente, se metió en un lío. Y yo creo que a mí lo que me sorprendía y lo que siempre, mi incógnita es, ¿pero cómo te metiste en este lío? Hay un momento en la obra de teatro que se le pregunta, ¿por qué firmaste? Te podías haber ido a tu casa. ¿Por qué escribiste? Yo lo hice. Y supongo que a mí eso me parece un gesto tan valiente. Tan honesto. Tan honesto que después, pues como él dice, se fue todo al carajo. Pero que me generó admiración. Sí, sí. Eso también nos gustaría preguntárselo. Pero son historias, la de Carlos, excepcionales. Las historias, digamos, más convencionales con las que quizá trates tú, Lucía, también son historias importantes. Quiero decir, los personajes anónimos, los ciudadanos de a pie, no somos personas anónimas, tenemos nuestros nombres y apellidos y nuestra vida, grande o pequeña, lo que hagamos, lo que dejamos de hacer, también cambia el mundo a nuestro alrededor. Yo creo que hay un montón de personas que no salen en la prensa o que los casos no son tan conocidos, pero tienen historias profundamente extraordinarias. Algunos son conscientes de que las tienen y otros no son conscientes hasta que te la cuentan y tú dices, esto puede ir a un teatro, porque tiene principio, nudo y desenlace. A mí me pasa que para conseguir material para una obra de teatro tengo que hacer una media de 40 entrevistas, de las que saco personaje claro y jugo 7, 8, buenos. Y otros 7, 8 que si meto mano y corto y edito puedo salvar. Pero creo que son muchas cosas, porque hay gente que tiene historias magníficas, pero no son buenos contadores de historias. Y hay grandes contadores de historias que no tienen buenas historias. Y yo creo que vuestro caso es un match. No sé cómo es él sin la ayuda de dramaturgia y dirección. Malísimo. Pero se ve que es un buen contador de historias. Si no, no te lo sostiene.
Entonces tienes que encontrar las dos cosas. Yo en la última obra encontré una conserje de instituto, porque todo habla sobre el sistema educativo, y hice 40 entrevistas a madres, a profesorado, a personal no docente, y de repente la conserje era luz, y la conserje se convirtió en el personaje principal de la pieza. Y ella decía, pues si yo no tengo nada que contar, a mí no me ha pasado nada extraordinario. Y todo lo que le había pasado era extraordinario. Cómo ella trataba a los alumnos era extraordinario. Relaciones que había tenido con alumnos eran pues extraordinarias, desde cómo había manejado suicidios, cómo había casi adoptado a una de las chicas del instituto y se la había llevado a casa para que sus padres no la casaran, cosas que en una obra de teatro eran principio, nudo, desenlace y todos con el Kleenex. Entonces yo creo que hay muchas más historias de las que pensamos, y seguro que en el patio de butacas hay muchas historias. Yo sé de algunas, porque a algunos les he entrevistado estos días. Y este ejercicio es terapéutico, entiendo que para Carlos tiene que serlo, el obtener, me imagino, esos veredictos de inocencia. Supongo que será terapéutico también en casos que tú llevas a escena, pero ¿pensáis que es terapéutico también para la sociedad? Quiero decir, la aportación de la creatividad, ya sea teatral o audiovisual, ¿es una aportación válida para la sociedad? ¿Contribuye al debate, a la crítica, a la reflexión social lo que hacemos, o la cultura está para un entretenimiento, un adorno? ¿Qué opináis? ¿Sirve de algo la cultura? Esperemos que sí, ¿no? Sí, esperemos que sí. También, yo creo, fíjate, es una pregunta que habría que lanzarles a ellos, porque yo creo que cuando tú te dedicas a esto lo tienes clarísimo. Los que no lo sé si lo tienen claro es el público. Como que, ¿qué pensáis vosotros? Porque a veces, ¿no?, desde el otro lado te sientes ahí solo remando en la oscuridad. Pero sí, esperemos que sí. Sí, yo creo que es lo mejor, ¿no? Irte de una sala de teatro pensando un poco a tu casa. Creo que también el entretenimiento puro está muy bien también. Y necesario. Necesario y bastante difícil incluso, ¿eh? Porque no, quiero decir, no es fácil conseguir ir a un lugar y que te evadan, que te den una pirueta a la cabeza y te vayas a tu casa feliz. Pero bueno, si además de eso te llevas una reflexión sobre el aspecto que sea, en este caso está siendo sobre la muerte, pero puede ser sobre otra cosa, yo creo que aprendes cosas, creces a nivel personal, ¿no? Creo que igual tenemos la posibilidad de que la gente intervenga desde el público para opinar o preguntar con la mayor concreción posible. Mientras se lo piensan, si tenemos todavía tiempo, una última pregunta por mi parte. Hablábamos de la muerte, pero estábamos hablando de dignidad, de libertad para elegir, de respeto y mucho cariño. A fin de cuentas estamos hablando de vida, amor y muerte, los tres temas universales, ¿no? Sí, yo creo que antes cuando hablabas, ¿no?, él habla de cosas muy personales, la familia y demás, y yo pensaba, claro, es que todos nos vamos a morir, es universal, todos tenemos padres, por lo cual todos conectamos con cómo él conecta, todos nos hemos enamorado alguna vez, a lo mejor no tenemos la suerte de llevar tanto tiempo, de estar, pero conectamos con cosas que son muy fundamentales, que no es lo que se dice siempre de los clásicos, por eso sigues leyendo los clásicos, porque habla de esas cosas universales. Sí, totalmente. Por ejemplo, en el caso de Celebraré, como dice Lucía, yo creo que están esos elementos que, estando incluso de acuerdo con Marcos o no, como mínimo, te está interpelando las mismas preguntas que te haces tú como persona. Claro. A unos niveles extremadamente humanos. Fíjate que a veces se habla de los grandes temas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí en la obra de teatro de Marcos hay un momento que me impacta cada vez que la veo, y que es cuando él explica que él no se siente que fuese un buen hijo porque no fue capaz de cambiarle los pañales a su padre. Ya ves tú, ¿no? Pues a mí me impacta muchísimo. Me impacta su valentía de decirlo. Me impacta porque le entiendo. O sea, entiendo que se sienta mal hijo, y también puedo entender
que te cueste también cambiar los pañales. En ese detalle hay una cantidad de cosas respecto a quién eres tú, a cómo que... Entonces, son esos temas que tú has dicho los que al final, de los que habla casi cualquier cosa, las obras, sus representaciones, esta y seguramente casi todas. ¿Y cómo contrasta con el tacto rectal? Claro. Porque eso es genial. Claro. Entonces, como lo uno y lo otro es como la luz y la sombra de lo mismo y cómo te puede afectar en un momento o en otro. Eso es genial. No sé, por cierto, si Marcos está en la sala y si podríamos aprovechar para hacerle alguna pregunta como la que se ha mencionado aquí. A mí personalmente no sé qué me admira más de las decisiones que tomaste ese día, si fue el hecho de suministrarle una dosis letal a tu paciente, a Carmen, o dejarlo firmado por escrito en el informe médico. Yo creo que una de las cosas bonitas de la obra es que lo que rescató Víctor y Alberto es que no hay una palabra de mentira en esto. Y cuando digo que no lo pensé, es que no lo pensé. Cuando uno hace cosas a veces que te enfrenta a la vida o a ciertas circunstancias que no las tienes analizadas. Y es la pura verdad, es que no pensé en no escribirlo, de la misma forma que no pensé en escribirlo. Era el momento que estaba, en las circunstancias que estaban, y no dudé ni un instante en hacerlo de esa manera, después de haberla sedada, después de haber cumplido como médico, que también es una parte fundamental mía personal, y que cuando ya no hay más nada que hacer, donde el conocimiento y la ciencia ya no tienen ninguna función, pues lo único que quedaba es acabar con el sufrimiento. Yo creo que es uno de los gestos el más importante que hice como médico, porque antes de ser médico, político, ingeniero, sos una persona. Y sos una persona con acúmulo de lo que has vivido, dentro de lo bueno y dentro de lo malo. En ese momento lo único que pensé es que ya había hecho lo que tenía que hacer y lo único que quedaba es acabar con un sufrimiento que entiendo que el sufrimiento innecesario ante un pedido explícito no tiene ningún tipo de réplica en el fondo. Y lo decimos muchas veces, la vida no todas se merecen ser vividas. No hay que estar decrépito, ni hecho mierda, ni terminal. No, creo que no. La dignidad pasa antes, justamente. Pero no lo pensé y creo que lo volvería a hacer, que lo decimos, no lo volvería a hacer sabiendo hoy de todo lo que me pasó. Esto lo hablamos muchas veces con Víctor y Alberto. Sería muy hipócrita, sí, lo volvería a hacer porque esto... No. Ahora sí que cambié un poco el discurso con respecto a eso, porque lo volvería a hacer sabiendo que también existe esta parte de la vida de Yolanda y mía, a raíz de una tarde de que me llamaron de Salvados y nos devolvieron sin darse cuenta de la ilusión por la vida, que la teníamos perdida por el simple hecho de sobrevivir y de, ¿sabes? Cuando un tsunami te arrasa y no te das cuenta que lo que vives cada día es la subsistencia pura y dura, y la obra de teatro y todo lo que está pasando, y esta conciencia que el teatro es como una herramienta que realmente después casi llegando a las 100 por toda España hace pensar a la gente, la hace sensibilizarse con el tema, que esto no puede pasar a todos, y obviamente es una herramienta también que ayuda a que la sociedad sea bastante mejor. En el momento que acabaste con la agonía de Carmen, empezó tu infierno. Sí, pero bueno, digamos que esto no, por eso digo que no te lo pones, no me lo pensé en ese momento, ¿eh? No. O, digamos, obviamente tanto sufrimiento. Si volviera a pasar hoy sin ley, que estamos muy cerca de que haya una ley, pues obviamente que no lo haría. Eso no tiene nada que ver con las convicciones y con los pensamientos, que estoy absolutamente nada arrepentido de haber tomado aquella decisión con Carmen y con su hija, con los dos. Pues muchas gracias, Marcos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna aportación? Sonia. Bueno, muchísimas gracias por esta tarde. Los que llevamos aquí desde las 6, esto fue un súper regalo.
pero quería hacer una petición al ayuntamiento y a este teatro. Yo quiero ver Casa, que ha empezado en esta ciudad, en este escenario, y es ahí queda la petición. Muchas gracias. Yo lo empujaré, Espera un poco. Es Gemma. Sí. Al final iba a acabar en su casa, con la gente que quiere, y es un poco de lo que ha ido el proyecto de nuestro curso de la muerte en casa. Entonces yo creo que lo cierra. Cuando he visto el final, que él decía que quería morir en casa con su familia, he dicho, ¡wow, qué final! Cierra como la tarde entera, ¿no? Muchas gracias. Y muchas gracias al festival también. ¿Más quiere intervenir? A mí, yo estaba en el escenario y a mí me ha engañado. Yo pensaba que era un actor, que es un actor, es una mezcla, es un monstruo este tío. Yo me he quedado alucinado y Le has dicho que así. Sí, por eso, pero es que... Sí, no, que va. Yo sigo dudando. ¿Cuántos actores nos gustaría, desde mi humilde opinión, hacer lo que ha hecho hoy él? Para mí ha sido increíble. Gracias. ¿Nadie más? Pues, no sé, agradeciéndoos, Víctor, Lucía, vuestra participación, a Marcos, por supuesto, y a todos vosotros por asistir. Es el último encuentro del Festival de Narrativas Cuéntalo, aunque mañana todavía hay una última jornada con un concierto, creo que es en el ayuntamiento, ¿verdad? En el auditorio. Y nada, eso es todo, que ustedes lo cuenten bien. Vivamos para contarlo, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, gracias.